その車輪ガン、お前はどこまで見えている？ Yeah. Hold up, hold up. Get right with you. Get right with you. Bad bitches fuck up the dismissal. I ain't really take no pictures. Hola amigos de YouTube, espero y les guste esta teoría. Capítulo 1, era como si una cosa mala hubiera ido tras otra. Los dos amigos de Tatsumi han sido brutalmente torturados y asesinados por una familia que vivía en la capital, pero afortunadamente después de toda la terrible experiencia, había logrado encontrar nuevos amigos en forma de Night Raid, una división de asesinos que empuñaban Teigus y que formaban parte del ejército revolucionario dedicado a derrocar al actual régimen del imperio. Sin embargo, al ser asesinos perseguidos enemigos del imperio, estaban destinados a tener consecuencias nefastas. Sheele, la portadora de Ekstase, fue asesinada por un miembro de la policía imperial. Bulat, el portador de Incursio y el mentor de Tatsumi, terminó muriendo después de que su antiguo compañero y superior, Liber, lo envenenara. Estas acciones, destinadas a desmoralizarlos, solo fortalecieron su determinación de provocar un cambio en el imperio y matar al primer ministro Honest por todo lo que ha hecho. Todos simplemente no vieron que esto se lograría de una manera completamente diferente a la que esperaban. Cuartel general de Night Raid. El ataque del equipo Stylish a la base al principio fue una sorpresa, pero cuando Nagenda llegó en una manta aérea con refuerzos del cuartel general del ejército revolucionario, a traer a dos nuevos reclutas, la Teigu orgánica Susanoo y Chelsea, la batalla terminó bastante rápido gracias a la abrumadora habilidad de combate de Susanoo. Sin embargo, la única razón por la que sucedió fue porque el científico loco había logrado seguir a Tatsumi allí después de haber huido de los Jaegers, lo cual era una hazaña en sí misma ya que tenía un Incursio activo. No habría podido hacerlo si no hubiera tenido la carta de triunfo de la Teigu, o el Jaeger llamado Wave seguramente lo habría atrapado y expuesto su identidad. Eso hubiera sido muy malo, pensó Tatsumi con una mueca. Dado que su base había sido destruida por el ataque, y dado que el ejército revolucionario tuvo que hacer una nueva para ellos en un lugar diferente, la organización se movilizó y viajó durante unos días al territorio infestado de bestias peligrosas para no solo entrenar, sino también para poner bajo control. Para hacerlo más cómodo, Susanoo les había construido una casa en cuestión de minutos, lo cual era asombroso en sí mismo. Pero, lo que después lo tomó por sorpresa después de que se alcanzó un cierto nivel de normalidad una vez más, fue que de explicar lo que había ocurrido mientras era un miembro temporal de los Jaegers, se decidió enviarlo de regreso a la capital para que reunirse. Más inteligencia sobre ellos para prepararse mejor para el eventual compromiso entre las dos organizaciones. ¿Cómo?, preguntó Tatsumi con una mirada ligeramente desconcertada. Teniendo en cuenta estos eventos recientes, necesito que regresa a la capital y obtengas más información sobre los Jaegers. Sería esencial para nosotros saber más sobre nuestros enemigos para poder explotar sus debilidades. Ofertan agenda de nuevo, la orden hizo que parpadeara varias veces y profundizara en su subconsciente. Volver. Pensó, una imagen de los miembros de Jaeger volviendo. Eran sus enemigos, la organización creada para cazarlos y matarlos. Pero, para ser honesto, estar cerca de ellos no había sido tan malo. De hecho, se había sentido casi normal, incluso cómodo. Nagenda podía ver la duda y la preocupación en la expresión que tenía, y no podía culparlo. Los Jaegers eran especialmente poderosos y solo no podría durar mucho. Sabemos que es peligroso, pero tu invisibilidad te permitirá penetrar profundamente en la capital sin ser notado. Y no te estamos pidiendo que te reúnas con ellos personalmente, solo obsérvalos desde lejos. Estarás bien. Dijo con un pequeño guiño, Tatsumi mirando hacia arriba y sonriendo ante la tranquilidad. De repente, Leone se le acercó por detrás, le rodeó el cuello con el brazo y lo abrazó con fuerza, con su habitual sonrisa informal plasmada en el rostro. Solo asegúrate de volver en una pieza. Exclamó con una risa. Tatsumi tosió apretó un poco demasiado fuerte y comenzó a cortar el aire a sus pulmones. Hermana, no puedo respirar. Dijo entre respiraciones trabajosas, Leone riendo mientras lo liberaba de su agarre mortal. Después de toser un par de veces más y recuperar el aliento y la compostura, se puso de pie en toda su altura y apretó los puños con fuerza con una mirada determinada en su rostro. Sí, lo sé. Volveré. Con eso, rápidamente se dio la vuelta y salió de la sala de reuniones, las puertas se cerraron detrás de él con un ruido sordo y dejaron el resto de Night Raid en sus pensamientos.
Cuando el silencio volvió a la sala, Leone se cruzó de brazos y fijó su mirada en Agenda, mientras su expresión pasaba de la felicidad a la preocupación. ¿Estás realmente seguro de esto, jefa? Preguntó, dudando de que Tatsumi pudiera manejar una tarea tan ardua. Estoy seguro de que podrá hacerlo con la carta de triunfo de Incursio, y Bulat también lo creyó, así que yo también lo haré. Pero, en el caso de que lo atrapen y muera, dijo. Los miembros de Night Raid presentes menos Chelsea bajando la mirada. Asumiré toda la responsabilidad de esta misión y convertiré en nuestro objetivo recuperar su cuerpo. Sería lo correcto. En la habitación de Tatsumi, que de alguna manera había permanecido intacta durante el ataque del equipo Stylish, el joven mismo estaba sentado en su cama con la llave de Incursio inactiva en su regazo, una tenía la funda y el otro en la hoja. No podía dejar de pensar en la idea de volver con los Jaegers, cuando al principio los había considerado como sus archienemigos y el obstáculo más difícil que se interponía en su camino para asesinar al primer ministro y cambiar el imperio para mejor. Sin embargo, después de estar entre ellos, aunque fuera por poco tiempo, descubrió que no eran monstruos como algunos de los otros residentes del imperio que había visto. Weiss era una de esas personas, el portador del Gran Chariot, Teigu sucesora de Incursio. Ese tipo aterrador, Pauls, en realidad también era un gran sujeto, y en realidad lamentaba todas las acciones que habían cometido. Tenían sus defectos y para él todavía los consideraba humanos. Bueno, excepto ese científico y ella. No hay nada acuerdo en esa chica, aunque Tatsumi frunció el ceño cuando el rostro de Seryu Ubikitous entró en su mente como un virus, infectando su alma y provocando que se sintiera mal del estómago. Ella fue quien mató a Sheila con su Teigu, ese perro infernal al que cariñosamente llama Koro. Tanto él como Mina la odiaban con pasión desde que ese demonio con forma de perro entre comillas se había comido a su amada amiga. En el fondo ya se había comprometido a sí mismo de que si veía la oportunidad la mataría a ella y a ese perro de la manera más brutal posible como retribución por su camarada Kaira. Bueno, supongo que este es un buen momento para salir. Será más fácil entrar a la capital sin ser detectado al amparo de la oscuridad. Se dijo a sí mismo mientras deslizaba a Incursio en la correa de su espalda y caminaba hacia la puerta. Antes de que pudiera agarrar la perilla, se abrió hacia él y dio un paso atrás cuando Akame apareció en la puerta con su habitual expresión estoica. Sin una, lo abrazó y hundió la cara en su hombro. Tatsumi se tomó unos segundos para superar su sorpresa antes de corresponder al abrazo. Prométeme. ¿What? Preguntó, Akame mirándolo con los ojos al borde de las lágrimas. Prométeme que no te atraparán. No quiero que muera alguien cercano a mí. Dijo, Tatsumi sonriendo mientras colocaba ambas manos sobre sus hombros y la miraba directamente a los ojos. Akame, no estoy planeando morir pronto. No voy a dejarme morir hasta que vea al primer ministro Honest muerto. Te lo prometo. Ella lo miró en silencio antes de sonreír y asentir con la cabeza, Tatsumi ahora aliviado de verla de mejor humor. Salieron juntos de su habitación, Tatsumi cerró la puerta detrás de ellos antes de navegar por los pasillos ramificados de la base secreta para llegar a la entrada que conducía al mundo exterior. El sol acababa de comenzar su ascenso hacia el cielo y tenía un largo camino por recorrer para llegar a la capital, por lo que Tatsumi se volvió hacia Akame por última vez y le guiñó un ojo. Nos vemos más tarde. Corrió hacia la línea de árboles del bosque que rodeaba la base y Akame lo vio irse, dudando aún en su mirada. Cuando se desvaneció entre el follaje, la pequeña sonrisa que ella había perdido y preocupada golpeó el suelo con el pie un par de veces. Por favor, mantente una salva. Fin del capítulo.